era sobre el ejercicio 17. Ese ejercicio que dice, Sí. en los ejercicios del 17 al 24, utilice el esquema y aplique los teoremas de esta sección. ¿Qué dice? Y si la medida del ángulo 1 es igual a 125 grados, encuentre la medida del ángulo 2, la medida del ángulo 3 y la medida del ángulo 4. Bien, contame, Lucas, ¿cuál es la duda? Yo ya venía trabajando con el dado y el demuestre, ¿está bien? Para resolver esto yo tengo que poner también el dado y el demuestre porque ya el dado ya lo da con el enunciado. Entonces tendría que poner dado, volver a copiar el enunciado y el demuestre, ¿tendría que resolverlo o eso sería en la demostración? Tendría que hacer una Fíjate demostración que también acá ahí, lo ¿o que no? te, ni No lo que sé te si... pide el ejercicio no es una demostración, sino te diría en los ejercicios de utilice el esquema y demuestre. Lo que te pide es directamente, si vos me decís, ¿cuánto mide el ángulo 2? Si sabés que el ángulo 1 mide 125, Y el ángulo, ¿cuánto mide el ángulo 2? 55. Porque entre los dos van a Contame. sumar 180. ¿Cuánto? No sé si me escucha. ¿Cuánto? Yo Te le estoy escucho, diciendo que decime. sería 55, porque entre los dos sería 180. Bien, ¿por qué? Pero, ¿qué teorema usaste? Y yo lo que, bueno, por eso mismo, yo sabía cómo sacarlo, pero no sabía a qué apuntaba el ejercicio. Entonces Bien, yo utilicé por eso, esa es la idea de este ejercicio. ahí está. Entonces tengo que ver qué ¿Cómo sabes que teorema mide aplica acá y 55? bueno, por las Contame, actividades ¿cómo sabes que pasadas, mide 50? estoy viendo, A ver, Lucas, teníamos vamos. ángulos. Porque, por ejemplo, de la recta AC, ¿está bien? Sí. El ángulo 1 mide 155, por ende el ángulo 2 va a ser complementario, entonces al ser complementario, o consecutivo, mejor dicho, me dejaría llegar a Fíjate, 180, mira, ¿está a bien? ver, Entonces yo ahí deduzco frená un segundo. que si el Primero, ángulo 1 primero que no más el son ángulo 2 complementarios. es igual a 180, ¿Me escuchás, está. Lucas? Sí, ¿Me sí, te escuchás? escucho, te escucho. Sí, sí, Primero yo que le no son escucho a usted, ¿me complementarios. escucha? Eso es clave. Sí, sí te escucho. Está. Entonces, vamos a organizar un poco el pensamiento ese que tenés ahí. Primero que si decís que son complementarios, Ahí. está mal. En todo caso son suplementarios. Claro, pero el Bien, complementario era no 90 pierdas de vista grados. eso. Exactamente. Está. Bien, no pierdas de vista eso porque si no vas a ir por un camino que no es. Bien. Entonces, vos sabés que son suplementarios. ¿Por qué sabes que son suplementarios? Porque o sea, sé que son suplementarios porque entre los dos van a sumar 180, ¿está bien? Y acá en la ¿Y gráfica, cómo como sabés que están, entre los dos van a sumar como son 180? ángulos opuestos, porque al ser Son ángulos ángulos opuestos, opuestos. siempre vamos a buscar, se me está haciendo Fíjate un qué quilombo en la importante las cabeza. palabras. Usted me va preguntando sobre Porque, todo a diciendo ver, que se me hace un quilombo en la cabeza. porque la idea de este ejercicio es exactamente eso. Bien, uno generalmente en esta clase de ejercicios es como muy fácil. Vos decís, a ver, y si el uno mide 125, el otro mide, y lo que le falta es 180, son 55. O sea, es muy fácil, profe. ¿Qué me está preguntando? Claro, ¿Cuál sería la idea de esto? Es que exactamente. no lo hagan desde lo que ya sabían, bien, porque eso es lo que ya sabían, eso lo podrían haber hecho antes de empezar la materia, inclusive. Bien, la idea de este ejercicio es que vos Claro, puedas sí, justificar desde la teoría. Bien, vos por qué ahí está. sabés Bueno, que el por ángulo eso, 1 más el ángulo 2 suman 180. Fíjate, si volvemos.
Porque... Si volvemos a la teoría, vamos a ver. Dos ángulos consecutivos, porque son dos ángulos consecutivos, profe. ¿Son dos ángulos consecutivos? Sí. No. Fíjense, No. acá. ¿Están viendo este teorema 1.7? No. El 1.7.5 no, es el anterior. El 1.7.4 tampoco. El 1.7.3 tampoco. El 1.7.2 tampoco. Eso es lo importante. A ver, tienen que ver qué teorema es el que a ustedes les asegura eso que están diciendo. 1.7.1 dice que si las rectas convergen en un ángulo recto, entonces son perpendiculares. Ese no me sirve. El 1.7.2 dice si los ángulos son complementarios de un mismo ángulo o de ángulos o para ángulos congruentes, entonces los ángulos son congruentes. Ese no me sirve. Si dos ángulos son complementarios del mismo ángulo, ángulos congruentes son congruentes. Si dos ángulos son suplementarios para el mismo ángulo, entonces los ángulos son congruentes. Cualesquiera dos ángulos rectos son congruentes. Si dos ángulos externos de dos ángulos consecutivos forman rayos perpendiculares, entonces los ángulos son complementarios, tampoco me sirve. Si dos lados externos de dos ángulos consecutivos forman una línea recta, entonces son suplementarios. Ese es el que estaba buscando. ¿Bien? Fíjate. El teorema 1.7.6. Bien, fíjate, el teorema 1.7.6 dice, si los lados externos de dos ángulos consecutivos forman una línea recta, entonces los ángulos son suplementarios. Si vamos al ejercicio, tenemos que los lados externos del ángulo 1 y el ángulo 2 forman una línea recta, que es la recta AC. Entonces, el ángulo 1 y el ángulo 2 son suplementarios. Entonces, si son suplementarios, suman 180. Ahí está, o sea que tendría que aplicar ese teorema. Entonces, si suman 180, exactamente. Ahora bien, sigamos, terminemos el ejercicio. ¿Cuánto mide el ángulo 3? Bien. Y ahí tendríamos que usar otro teorema, me imagino yo, porque es un ángulo opuesto al anterior. O si usamos el mismo teorema, tendríamos que utilizar la recta DB. ¿Está bien? A ver, fíjate, si vos me decís... Entonces el ángulo... ¿Nosotros podríamos haber justificado? Veamos. Acá, yo podría justificar que el ángulo 1 es igual al ángulo 3 porque son ángulos opuestos por el vértice. Sí. O ángulos verticales, por ejemplo. Sí, eso es. Yo podría decir que mide el ángulo 3 mide 125 por esto. Pero veamos, ¿ese teorema está acá, en la sección? No, por eso mismo. Lo que yo iba a decir no lo podemos usar. Es que así como, entonces, para resolver, como veníamos resolviendo el ángulo 1 y 2, podríamos resolver el 2 y el 3. ¿Está bien? Usando el mismo teorema, el 1.7.6. Entonces podemos decir sí, pero, que... Sí, pero no. Porque básicamente... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Sabes por qué no? Ahora, porque vos para eso tendrías... Porque vos para eso tendrías que averiguar el 2 para poder averiguar el 3. Y la realidad es que no hace falta. Claro, pero ahí ya lo sacamos nosotros, ¿no? Cuando lo dibujimos recién. Pero no. Vos tenés que decirme cuánto mide... Terminamos igualando a 180. No. Vos me tenés que decir cuánto mide el 3. A ver, vos la única medida que vos sabés es la medida del ángulo 1. Y te estoy preguntando la medida del ángulo 3. No hace falta que averigüe la medida del ángulo 2. Está. Bien, ¿qué teorema te puede asegurar a vos la medida del ángulo 3 sin pasar por la medida del ángulo 2? Vamos para arriba de nuevo. Sí, espera que yo también voy a buscarlo. No. Tenemos que... Porque ese es el ejercicio que hay que hacer. Bien. Fíjate que había un ejercicio, había un teorema que decía, si dos ángulos son suplementarios para el mismo ángulo, entonces los ángulos son congruentes. Teorema 1.7.3.
¿Se ve? Está, sí. Sí, sí, se ve. Dice, si dos ángulos son suplementarios para el mismo ángulo, entonces los ángulos son congruentes. Y si vemos acá, en la figura, ¿qué podemos ver? Que el ángulo 3 Sí, es suplemento del 2 y el 1 también es suplemento del 2. Bueno, entonces el 1 tiene que ser igual que el 3. claro. O sea, podemos aplicar dos teoremas ahí para poder resolver el ángulo 2 y 3. Y usar el segundo, el teorema 1.7.3 para resolver el ángulo 4. ¿Y cómo lo harías? ¿Cómo lo Que ya justificarías el 4? conoceríamos el ángulo 2. Contame. Y, o sea, Entonces, primero sacaría el ángulo 2. ¿Está bien? Y al saber el valor del ángulo no pierdas 2... de vista que... No, pero fíjate que es importante esto, de que no tenés que... a veces sí va a hacer falta, ¿bien? No está mal el razonamiento que estás haciendo, pero a vos yo te doy el ángulo 1 que mide 125 y te digo, ¿cuánto mide el ángulo 4? Sí. ¿Hace falta que calcules el 2? No, porque yo podría utilizar el No. teorema el 1.7.6. Entonces yo utilizaría la recta de DB y ahí ya podría sacar el 4. Así como saqué el 2. Exactamente, es eso el tratamiento. Ese es el trabajito que hay que hacer. Exactamente. Siempre la idea es que mientras menos cosas alternativas uses para llegar al resultado, mejor. ¿Bien? Porque ¿qué pasa? Si vos, para calcular el 4, primero calculás el 2, y bueno, si vos te equivocaste cuando calculaste el 2, también te vas a equivocar cuando calculás el 4. Entonces, si a vos el dato que tenés el 1, en base al 1 tenés que tratar de averiguar el 2, en base al 1 tenés que averiguar el 3, y en base al 1 tenés que averiguar el 4. Si uno hace ese trabajito, muchas veces va a hacer falta y es indispensable hacerlo porque no hay otro camino. ¿Bien? Pero siempre que vos puedas evitar el camino de usar un dato que vos mismo calculaste para averiguar otro dato, es mejor. Porque si vos te equivocaste cuando calculaste el primero, también te vas a equivocar cuando calcules el segundo. Claro, yo Lucas? es un poco la vieja escuela, ¿no? Porque uno es como que dice, no sé, ¿qué necesitas para llegar al primer resultado? Bueno, ya tenés el primer resultado, ahora sumado al segundo calculado, ¿cuánto te va a dar la resolución? Es la vieja escuela, por eso el razonamiento así. Pero no, es como dice usted, usando la misma base se puede calcular todo. Genial. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a este ejercicio? Habría que, para calcular los otros ángulos, siempre en base al ángulo 1 lo hacemos, para sacar el tema de los teoremas y todo eso. Para que sea más verdadero, digo, por las dudas. A ver, es lo ideal. Si vos no te queda otra alternativa, va a haber muchos ejercicios en los que no te va a quedar otra alternativa. ¿Bien? Claro, exacto. Y ahí lo vas a tener que hacer y está bien que lo hagas, no es que está mal. ¿Cuál es la idea? En este ejercicio en particular, se les pedía que justifiquen en base a qué teorema. ¿Bien? Vos decís, mira, si el ángulo 1 mide tanto, ¿cuánto mide el 2? ¿Y por qué teorema? Si el ángulo 1 mide tanto, ¿cuánto mide el 3? ¿Y por qué teorema? Claro. ¿Se entiende? El 1.7.6 y el 1.7.3. Usaban esos dos nomás ahí para resolverlo. Usamos el teorema 1.7.6 y el 1.7.3, creo que era, ¿no es cierto? Eso, ojo que eso es un camino, no necesariamente es el único camino. Por ejemplo, fíjate que eso es lo importante. Ahora bien, ahora cuando se mata de risa loca, porque ¿cuál es la idea? Que, por ejemplo, cuando empiecen con las demostraciones, les va a pasar peor esto. Porque para hacer una demostración, por ejemplo, para la demostración del teorema de Pitágoras, hay más de 900 formas de demostrar el teorema de Pitágoras. Entonces, tal vez, de los 100 alumnos, cada uno haga una demostración totalmente diferente y van a estar todas bien. Claro, van a llegar a lo mismo, exacto. ¿Se entiende? No. Vamos a llegar todos a lo mismo y no importa el camino. Lo importante es que vayan justificando bien.
de que no surjan las cosas de decir, y ese mide 180 porque el uno mide 125, entonces el otro, por ende, mide 55, porque esa justificación no es válida. Claro, exacto. No hay teorema, nada. ¿Entiendes? Nunca pueden decir, y lo que nunca pueden decir, y el otro ángulo, por ejemplo, yo sé que uno mide 55, entonces el otro ángulo ya sale solo que mide tanto. O sea, no salen solas las cosas en la matemática, no surgen de la nada. ¿Bien? Siempre lo que nosotros tenemos que usar son los teoremas. Los teoremas se basan en los postulados. Claro. Bien, uno siempre debería usar, es más, uno podría manejarse siempre solamente con postulados. Lo que pasa es que es re difícil, o sea, es re largo. Si ya alguien pudo demostrar el teorema, ¿yo para qué voy a demostrarlo cada vez que lo tengan que usar? Si alguien ya lo demostró, no hago doble trabajo, lo uso y ya está. Claro, Alguien exacto. ya demostró eso de que si dos ángulos son complemento de ángulos iguales, son iguales. Entonces yo cuando lo tenga que usar, lo nombro y lo uso. Y nada más. Claro. ¿Bien? Listo, profe. Gracias. No, todo bien, no hay por qué.